tardes a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Yo soy Susana, directora de Majal Tour Operator, y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, sobre un continente muy interesante, como es África. Así que bueno, ya vamos a comenzar entonces nuestra charla. Como ustedes verán, tenemos la palabra caribú. La palabra caribú quiere decir bienvenidos en Swahili, que es el idioma que mayormente se habla en la zona que vamos a visitar en el día de hoy. África es un gran continente y se puede dividir en distintas regiones o áreas turísticas. Quizás la que más conocemos es la África árabe o la África del norte, donde se encuentra Marruecos, Túnez, Egipto. Pero no nos vamos a ocupar de esa África hoy, sino que vamos a pasar al este de África. Aquí ustedes estarán viendo con el mouse cómo lo está señalizando, principalmente en Kenia, en Tanzania, Ruanda y Uganda, y luego nos vamos a ir más hacia el sur del continente, para hacer lo que es Namibia, Sudáfrica y una perlita que vamos a tener al final de la charla. Cuando vemos el continente africano muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no lo visitamos con más asiduidad? Posiblemente porque a esta parte de África solamente la asociamos con lo que es el mundo animal. Y sí, tienen razón, es el mundo animal por excelencia lo que uno puede apreciar en estos países. Pero no nos debemos olvidar su historia, que es muy interesante, y principalmente su cultura tribal. Así que bueno, vamos a comenzar entonces. Acá tenemos estos 4 países que van a ser los que se llaman los países del este de África. Tenemos Kenia, cuya capital es Nairobi, Uganda, cuya capital es Kampala, Ruanda, cuya capital es Kigali, y Tanzania, cuya capital es Dodoma. Acá, entonces sí, ahora es hora de abrocharnos los cinturones y comenzar a viajar. Pero bueno, cuando estamos viajando tenemos que preparar maletas. En la oficina se ríen porque yo digo que a mí me encanta preparar valijas. Una vez leí un libro que se llamaba La felicidad en tu maleta. Yo la verdad que no sé si la felicidad podemos empaquetarla en una maleta o en una valija, pero sí sé que cuando viajo y tengo la valija muy bien hecha, realmente me siento muy feliz durante el viaje en sí. Pero acá estamos viendo un bolso y no estamos viendo una valija. Y es porque en este tipo de viaje, realmente como vamos a transportarnos en distintos medios, vamos a andar en 4x4, vamos a estar también quizás en avionetas, quizás en el último momento también en un tren, lo que se nos pide es que siempre llevemos un bolso muy práctico y chico. Es decir, que tenemos que tener lo justo y razonable dentro de lo que es este bolso. Porque en algunos transportes nos piden que el peso tenga un máximo solamente de 15 kilos. Pero para armar la valija también es interesante saber con qué clima nos vamos a encontrar. En lo que es África del Este, prácticamente el clima es el mismo durante todo el año. Solo lo va a diferenciar lo que son las épocas de lluvia o las épocas secas. No sugerimos que viajen, por ejemplo, en los meses de abril o de mayo, porque son los meses mucho más lluviosos y entonces esto un poco entorpece para hacer los distintos safaris. Pero después, durante el resto del año, se puede viajar en cualquier momento. Siempre vamos a tener unas mañanas frescas, por lo tanto hay que llevar un buzo, una campera liviana. La temperatura al mediodía puede subir hasta los 29, 30 grados y por las noches la temperatura es muy placentera. Así que no tenemos tampoco que olvidar de llevar mallas porque casi todos nuestros lugares de alojamiento van a contar con una pileta de natación. Y vieron que casi siempre en las películas o en los documentales de África nos encontramos con que
los rangers, los guías, los choferes, siempre están vestidos con colores beige o con colores como máximo el verde militar. Bueno, justamente esos colores son los ideales para que llevemos nuestra ropa, porque se mimetizan en sí con toda la tierra cuando estemos atravesando así a campo traviesa y haciendo distintos tipos de safari. La verdad que yo les confieso, disfrazarme o vestirme como Indiana Jones me encanta. Es decir, con chalecos, con sombreros y demás. Pero bueno, seguimos entonces nuestro viaje, luego que ya tenemos preparada lo que es nuestra valija. Vamos a comenzar por Kenia. La capital, como dijimos, es Nairobi, y esta ciudad, como casi todas las otras capitales de estos países, no son realmente muy interesantes. ¿Por qué? Porque tienen algunas atracciones sí para ver, pero las tomamos como el punto de llegada de nuestro vuelo. Estamos una noche y al día siguiente ya salimos para comenzar nuestra visita y comenzar nuestros safaris. Nairobi es una ciudad muy caótica, es muy grande, no es una ciudad segura. Sí tienen entre sus atracciones, por ejemplo, la casa de Karen Blixen. Karen Blixen es la dinamarquesa que vivió 17 años justamente en Kenia, que trabajó muchísimo para la unión entre todas lo que era la cultura tribal, la gente que vivía en este lugar originaria, con la sociedad principalmente inglesa. Karen escribió muchísimos libros, fue muy buena escritora. Uno de sus libros más memorables es justamente Memorias de África, que después da pie a la película tan romántica, África Mía, con Meryl Streep y Robert Redford. Hoy esa casa es un museo, así que es muy interesante poder visitarla. El restaurante Carnivore es un restaurante donde vamos a poder comer las carnes más exóticas, es decir, son carnes de distintos animales, cocodrilo, jirafa, etcétera, que bueno, están especialmente preparados en lugares con una serie de distintas salsas y demás que las hacen muy gustosas. Obviamente prohibido para el que sea vegetariano. ¿Cómo vamos a comenzar al día siguiente nuestros safaris? Siempre nos vamos a estar movilizando en este tipo de vehículo. Si ustedes ven aquí, el que estoy marcando, en el ángulo derecho arriba, son vehículos 4x4, realmente llevan nada más que 6 pasajeros, porque son 3 filas, cada una de las personas va a tener una ventanilla, porque todos vamos a estar en una ventanilla así, 3 de cada lado, y lo interesante es que esta parte de arriba del vehículo se levanta, entonces uno puede ir parado viendo, estando más cerca de los animales, sacando fotos y viendo cómo estamos aprovechando al máximo el contacto con toda la vida animal. Cuando nosotros salimos de Nairobi, vamos a salir por lo que se llama el Gran Rift. Este gran valle del Rift es como si fuera una grieta muy, muy grande, como si fuera una cicatriz de la tierra que arranca en Turquía y termina en Mozambique. Tiene una extensión de 3.200 kilómetros y en esto es muy, muy importante porque se han encontrado los restos de nuestros antepasados. Es decir, que es muy importante por su gran contenido, porque en sí es un yacimiento paleontológico muy, muy grande, que justamente lo vemos en esta área. Entonces le comentaba, en este lodge, The Ark, es un lodge muy interesante, porque es como si fuera un arca de Noé. Como les decía, es un hotel totalmente construido en madera. Vamos a entrar a este hotel aproximadamente a las 4 de la tarde. Luego el hotel se cierra. Y lo importante es que este hotel está sobre un abrevadero. Ustedes lo que están viendo acá es sal y agua, porque los animales se acercan al hotel para justamente alimentarse o tomar agua. Pero cuando la mayor cantidad de animales se acerca durante la noche, entonces nos vamos a encontrar que cuando entremos a nuestras habitaciones vamos a tener unas mantas
Esas mantas las vamos a utilizar durante la noche, porque después de la cena, cuando nos vayamos ya a dormir, van a comenzar a sonar unos timbres. Un timbre es un elefante, 2 timbres un león, y así sucesivamente. Salimos entonces de Diyar, después de pasar esta noche, que no hemos dormido mucho, pero hemos tenido una muy linda experiencia, y seguimos por el lago Nakuru. Esta zona del lago Nakuru se caracteriza principalmente por la cantidad inmensa que hay de flamingos rosados. De tal manera que cuando uno se va acercando así desde la lejanía, parece que estuvieran tiñendo todas las aguas del lago en sí. De acá vamos a comenzar entonces a ver, pasando esto, los 5 animales grandes de África, que como ustedes los ven, están acá, es el búfalo, el rinoceronte, el elefante, el leopardo y el león. Lo que tiene de bueno cada uno de los safaris, y esto se los quiero adelantar, es que cuando uno está haciendo una excursión, por ejemplo, estamos, no sé, en cualquier capital del mundo, estamos en Roma y vamos a ver tal excursión, nosotros sabemos a qué nos vamos a encontrar. En cambio, cuando salimos de safari, nunca sabemos si en un mismo día vamos a ver los 5 grandes, o quizás una mañana vemos muy poco y luego por la tarde vemos muchísimos animales. Es todo sorpresa a medida que vamos avanzando. El Masai Mara es uno de los parques más importantes que tiene Kenia. Kenia tiene aproximadamente 50 parques nacionales, pero el parque por excelencia es el Masai Mara y es donde se encuentra la mayor concentración de animales del mundo. Vamos a ir recorriéndolos. Acá no hay caminos, salvo los caminos más importantes, pero el safari en sí se va haciendo a campo traviesa a medida que vamos encontrando los animales y que se van comunicando entre sí los guías o los rangers de los distintos vehículos de cada uno de los lodges para ver dónde podemos ubicar tal o cual animal, o ver, por ejemplo, leones copulando, o ver, por ejemplo, cuando un león atrapa a una jirafa, etcétera, etcétera. Es decir, que se ven muchísimas imágenes del mundo animal ahí, en vivo, en directo, y nunca sabemos cuál es cuál. Bueno, este es otro tipo de alojamiento que también podemos tener durante nuestros safaris, y son los que se llaman los camp, que son carpas, ni más ni menos que carpas. Pero si ustedes ven el interior de ellas, tienen una decoración muy adaptada al medio, muy sofisticada. Todas son con baño privado y están herméticamente cerradas. Es más, por ejemplo, cuando ustedes llegan al camp, le dicen, bajen los cierres, en la punta de los cierres van a tener unas soguitas, aten las soguitas. ¿Por qué? Porque los traviesos monitos que abundan en la zona pueden llegar hasta ahí y pueden abrir los cierres, pero no saben desanudar esos nuditos que nosotros estamos haciendo para cerrarlos. Otras de las atracciones del tema de Masái son las tribus Masái. Estas tribus no han cambiado sus costumbres en los últimos años, posiblemente las han suavizado, como les voy a contar ahora, y están compuestas por esta gente que tiene una altura muy grande. Sus bailes, inclusive sus bailes típicos, dan unos saltos impresionantes, y entonces podemos ver sus casas, como están aquí. Estas casas están hechas como con unos ladrillos, donde ellos ponen barro, excremento de animal, y lo secan al sol, por lo tanto lo están haciendo impermeables, y bueno, la cultura de ellos, como yo les decía, no ha cambiado tanto, pero tenían algunas actitudes un poco raras. Por ejemplo, a los chicos cuando llegaban a los 13 años, a los varones los dejaban solos en esta sabana, y ahí podían entonces tener que, obviamente, desenvolverse solos, pero volvían al poblado solamente cuando lo hacían con una cabellera de león. Eso se ha suavizado ahora, no es tan así, pero siguen siendo también muy interesante todas sus costumbres. Otra actividad, y esta se la recomiendo y no se la tienen que perder, pero por nada del mundo, es un paseo en globo por esta hermosísima sabana. Lo que tenemos
a diferencia de otros lugares, donde también quizás ya han paseado en globo, es que acá el clima es mucho más parejo. Entonces no tenemos los inconvenientes, por ejemplo, como en Capadocia, Turquía, donde los vientos son muy cambiantes y muchas veces se llegan a cancelar los vuelos. Acá salimos también muy temprano por la mañana, vemos todo el paisaje, son aproximadamente una hora y media de vuelo, y luego cuando aterrizamos, acá tenemos un espectacular desayuno que nos está esperando con champán incluido. Así que es un paseo que hay que anotarse con mucha anticipación, porque ustedes saben que en esas canastas que tienen los globos, pueden ser canastas chicas, canastas más grandes, y no hay tantos lugares. Entonces hay que reservarlo con anticipación. ¿Qué vemos acá? La gran estampida o la gran migración. Ese río que ustedes ven es el río Mara, y entre los meses de julio y de octubre, principalmente las cebras y los ñus van cambiando de lugar para conseguir las mejores pasturas. Van cruzando este río que está en el límite entre Tanzania y Kenia. Y es un espectáculo digno de verse. Obviamente, cuando lo vemos en los documentales, no es que nos aseguran que vamos a ir a determinado lugar del río y vamos a verlo. Es decir, son imágenes que, bueno, no son tan fáciles de captar, pero que es un gran acontecimiento en esta área. Fíjense, por ejemplo, aquí abajo, un león cómo los espanta. Entonces, en esas migraciones se dan estos otros fenómenos que son las grandes estampidas. Y ahora, aunque parezca mentira, cambiamos de país. Cuando nosotros vimos el mapa entre Tanzania y Kenia, el límite es una línea recta que por razones políticas se trazó y se cortó lo que es una única unidad de fauna cultural y tribal entre dos países. Entonces, de un lado está el Masai Mara, en Kenia, y del otro lado está el Serengeti en Tanzania. Tanzania es una palabra que viene de la unión de Tanganica, que eran como los alemanes hablaban, la nombraban a Tanzania, y de Zanzíbar. Cuando Zanzíbar se une a Tanganica, se forma esta palabra, que es la palabra Tanzania. Miren, si a alguien le interesa o quieren leer libros muy interesantes sobre toda la historia de los últimos 2 siglos en África, les recomiendo a Javier Reverte. No confundir con Pérez Reverte, es Javier Reverte, quien tiene unos libros de viajes, no son guías de turismo, son libros de viajes por distintos países de África, donde él, a medida que va contando lo que va viendo, se retrotrae y nos cuenta la historia de todos estos lugares en sí. Otra gran atracción es el Kilimanjaro. El Kilimanjaro es una de las más altas cumbres de África, que si bien está ubicado en Tanzania, se los ve mucho mejor desde el Parque Nacional de Amboseli en Kenia. Y bueno, también tenemos, además de los camps, además de los otros alojamientos que vimos, por ejemplo, Singita. Singita es una cadena de lodges de muy alta calidad, digamos que son una de las más lujosas, que está en este caso en el Serengeti, y como ustedes ven, siempre están ubicados en lugares estratégicos con una decoración acorde espectacular. En Tanzania también nos vamos a encontrar con el Gorongoro. ¿Qué es el Gorongoro? Es un gran cráter. Es un cráter que se seca en determinadas épocas del año, en algunas partes, que tiene paredes de 600 metros de altura y un diámetro de 20 kilómetros. Ahí se forma un ecosistema y se pueden ver ejemplares de prácticamente toda la fauna africana. El Gorongoro es indispensable conocerlo en un viaje a Tanzania. Y acá también nos encontramos con otro lodge, el Gorongoro Cráter, que justamente está en el límite, es decir, sobre la boca de este cráter, y bueno, las vistas que tiene es muy buena. ¿Cómo es el día a día? Uno desayuna, sale a hacer un safari, regresa, almuerza
y luego se sale a hacer otro safari por la tarde. Y cuando llega, bueno, ya es la hora del descanso, de disfrutar estas vistas, de tomarse un buen trago, de disfrutar todo el entorno paradisíaco en el cual nos estamos alojando. Además de andar en esos hermosos transportes 4x4, muchas de las parques se pueden llegar a visitar también en avionetas. Las distancias a veces no son demasiado largas, pueden ser 200, 300 kilómetros, pero sí la cantidad de horas que nos va a llevar porque son muy malas todas las carreteras. Acá estamos llegando a otro país, acá estamos llegando directamente a lo que es Uganda, en estas hermosas avionetas de la compañía Aerolink. ¿Qué vamos a ver en Uganda? Bueno, así como la sabana y las montañas son el paisaje característico de lo que es Kenia y Tanzania, en Uganda y Ruanda el paisaje cambia totalmente. Y lo que nos vamos a encontrar es con muchísima vegetación, muchas cascadas, un paisaje mucho más tupido que el que pudimos ver en los otros dos países. Acá estamos en el Parque Nacional de Murchison, están las cataratas de Murchison, y a que no adivinan cuál es este río que estamos navegando en este safari acuático. Es nada menos que el río Nilo. Es decir, el río Nilo, que lo hemos visto en Egipto, en otras condiciones completamente distintas a las que lo vemos en esta zona. Son las cataratas Murchison. Bueno, Reverte cuenta muy bien cómo fue el descubrimiento de todas estas cataratas y la sangre que corrió hasta descubrirse justamente dónde estaban las fuentes y dónde nacía el río Nilo. ¿Qué es lo que distingue a Uganda? Dos parques. En primer lugar, el Kivale National Park. ¿Por qué? Porque acá nos vamos a encontrar con los chimpancés. Esta zona, la de Uganda y la de Ruanda, es el lugar donde vamos a ver lo que se llama en sí la ruta de los primates o la huella de los primates. ¿Por qué? Porque vamos a estar cerca, muy cerca, de lo que son los chimpancés y los gorilas. En Kivale vamos a encontrar entonces lo que es el chimpancé. Hay de más de 1.400 chimpancés. Son relativamente fáciles de ver, pero el chimpancé es un animal que, a diferencia del gorila, salta de árbol a árbol. Entonces nos vamos a internar en el parque para poder llegar a apreciarlos. De Kivale vamos a seguir y vamos a estar con el Parque Nacional de Windy. El Parque Nacional de Windy, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar acá? Es el Parque de los Gorilas. Ahora, ¿cómo es este paseo? Así como cuando estuvimos en Tanzania, en Tanzania y en Kenia, estuvimos mucho sobre los distintos transportes, por ejemplo, los 4x4, internándonos en los distintos parques. Acá tenemos que hacer caminatas. ¿Cómo es esta caminata? Bueno, nos llevan hasta un sector, como ven ustedes acá, nos van a dar una explicación sobre cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que actuar, y luego comenzamos en grupos pequeños, no más de 8 personas, a ir buscando los gorilas. Estas familias de gorilas viven en esta zona, son gorilas que están acostumbrados relativamente al turista, y vamos a tener que ir caminando por unos senderos que nos van a exigir alguna determinada, es decir, son caminos exigentes para el físico. No es que tenga uno que hacer, no sé, maratonista para conocerlo, ni mucho menos. Pero lo que pasa es que estamos a 2.000, 2.500 metros de altura. Acá el bosque es muy húmedo, puede llegar también a llover, pero el paisaje que uno va viendo a medida que va caminando es muy interesante. Lo que pasa es que los gorilas no sabemos exactamente dónde están. Lo que se llaman los pisteros o la gente, los guías, durante la mañana muy, muy temprano salen a buscarlos para ver cuál es la ubicación, pero esa ubicación se puede llegar a encontrar a 2, a 3, a 4 o hasta 5 horas de caminatas. Es decir, que
la experiencia cuando uno se encuentra es la experiencia más grande que se pueda tener con el mundo animal y uno se olvidó de todo lo que tuvo que hacer para encontrarlo. Pero es una caminata que, ya le digo, tiene determinada exigencia. Vamos a llegar hasta los gorilas, solamente vamos a poder permanecer en el área cuando encontremos una de la familia, siempre están en grupos, siempre en grupo los gorilas y en grupo nosotros, ¿no? Y podemos permanecer para observar cómo se mueven, cómo son, nada más que por 1 hora. Y vamos a tener que estar a una distancia de aproximadamente 7 metros de los gorilas. Es decir, que también ahí hay un distanciamiento social. Obviamente uno puede estar midiendo los 7 metros, pero los guías que están permanentemente con nosotros y los guías específicos del parque nos van diciendo, además de la explicación que nos lo dieron, cómo estamos. Entonces acá siempre recomiendan que vayamos, por ejemplo, con pantalones largos, que vayamos también con mangas largas, puede llover en algún momento, con algún tipo de campera impermeable y demás. Pero es una de las experiencias más bellas que podemos tener con los animales. También podemos verlo en otro lugar, podemos verlo en el Parque Nacional Volcanes de Ruanda, otro país. Y Ruanda es un país sobre el cual no tenemos mucha información, no tenemos noticias prácticamente sobre él. Les cuento que ha sido un país que ha progresado muchísimo en los últimos años. Ha crecido mucho y en cuanto a lo que es el área turística, se ha especializado en lo que son el turismo en sí de lujo. Entonces acá en el Parque Nacional de Volcanes podemos también apreciar los distintos grupos de los gorilas. Pero tenemos una buena noticia. A diferencia de lo que es en el Parque de Windi, en la zona de Uganda, acá la caminata es mucho más sencilla, es decir, topográficamente el camino es mucho más sencillo para recorrer y no son tan largas. Entonces, quien no se anime a verlo en Uganda puede verlo en Ruanda. Todos estos Ruanda le llaman el país de las 1000 colinas y la verdad que en sí es muy, pero muy bello. Y en esta área también fue donde vivió Dian Fossey, ustedes se acuerdan, esta zoóloga estadounidense, vivió 13 años con los gorilas, hizo unos estudios sumamente exhaustivos y que lamentablemente luego murió asesinada en el año 85. Bueno, después de toda esta zona y después de este paseo por los 4 países de lo que es el este de África, nos vamos ahora hacia la zona sur. Y acá tenemos a Namibia, tenemos a Sudáfrica, y les voy a marcar dónde están las cataratas Victoria, porque ahora les voy a contar. Namibia. Cuando nosotros llegamos a Namibia, el paisaje es sumamente, pero todo, de la noche a la mañana, cambia completamente con los paisajes del este. ¿Por qué? Porque nos estamos dirigiendo a una de las zonas más secas del planeta. El Parque Nacional de Toya es un lago seco de alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados. Encontramos muchos animales también, pero vamos como cambiando completamente de lo que era lo verde a lo que es el desierto en sí. Yendo hacia el sur, vamos a pasar por la zona de Damaraland. Damaraland es una zona con formaciones geológicas, una zona volcánica, con formaciones geológicas muy variadas, y acá conoceremos a otra tribu, que son las tribus Himba, que como ustedes pueden observarlo, están recubiertas con un ungüento especial que preparan con la arena roja y se cubren todo su cuerpo. Es una tribu autóctona, es seminómade y solamente habita en lo que es Namibia. Muchas aventuras podemos hacer en Namibia. Ven ustedes que acá en globo también, en cuatriciclo, en avionetas, en sandboard, es decir, que hay muchísimas más. Yo la verdad que para el único que me
estaría anotando sería para el Sundowner, que el Sundowner son unos riquísimos tragos, cócteles que nos esperan cuando terminamos de hacer todas estas turismo de aventura para ver el atardecer en las dunas. Las dunas, ustedes se pueden imaginar, son de alrededor de 300 metros y van cambiando de color según la época, según el momento del día, desde un amarillo tenue hasta lo que es los rojos y naranjas muy pero muy fuertes. Y ahora ya nos vamos alejando de Namibia. Una última acotación de Namibia, cerca también de lo que estábamos viendo antes del desierto de Namib, se encuentra el desierto de Kalahari, que tiene las tribus de los bosquimanos. Y ahora vamos a Sudáfrica. Entonces, siempre cuando nosotros pensamos en un safari, lo primero que se nos ocurre es Sudáfrica. Pero Sudáfrica no tenemos que unirla solamente a lo que es un safari. Sudáfrica ofrece mucho más que safari. El principal lugar para hacer safari en Sudáfrica es el Parque Kruger, que es el parque nacional más grande de toda África. Tiene 19.500 kilómetros cuadrados. Y aquí hay dos opciones de alojamiento que va a conllevar que tengamos también dos opciones totalmente distintas para hacer los cruceros. El Parque Nacional Kruger, si uno se aloja en un hotel en las afueras del Parque Nacional y hacemos un safari regular, lo vamos a hacer en este tipo de traslado, que son también transportes abiertos, pero tenemos que destacar que en el parque no es a campo traviesa, no nos podemos salir de los caminos, y los caminos son todos pavimentados. O sea, que no es la naturaleza viva que hemos visto en otros países. Entonces, al alojarnos en un hotel que no está dentro del parque, nuestro ritmo durante los días de safari va a ser distinto. Quizás los hoteles están a 10 kilómetros, a 20 kilómetros de la entrada del parque. Nos levantamos, desayunamos, salimos y vamos a hacer el safari durante todo el día, incluyendo también el almuerzo, y luego volvemos a nuestro hotel. Distinto es cuando nos encontramos en una reserva privada que están aledañas a lo que es en sí el Parque Kruger. Es decir, que están limitando y están ahí cerquita pertenecen como si fuera al Parque Kruger, pero son zonas delimitadas que las regentean, las manejan directamente los lodges privados. Entonces acá el ritmo del safari también es distinto, porque nos vamos a levantar por la mañana muy, muy temprano, quizás 4:30, 5 de la mañana. Ustedes se preguntarán por qué a veces se levantan tan temprano, porque la verdad que los animales salen con mayor frecuencia, como decía al principio, durante la noche, porque durante la noche ellos salen, se pueden esconder de sus enemigos, buscan alimento, toman agua, y durante el día es cuando descansan y entonces están más escondidos. Salimos entonces tipo 5 de la mañana, hacemos un safari, quizás nos dan nada más que café bebido, pero cuando llegamos tipo 10 de la mañana, disfrutamos de un muy buen desayuno, tenemos tiempo para disfrutar todas las comodidades que el lodge nos esté ofreciendo, almorzamos y luego por la tarde tenemos otro safari y ya llegamos a la nochecita, que se vuelve nuevamente al lodge en sí. Es decir, que hay una diferencia bastante pronunciada en alojarse fuera del parque o alojarse dentro del parque en lo que es en sí una reserva privada. En todos, como en los otros países, el alojamiento también varía muchísimo. Acá volvemos a tener el Singita Le Bombo, que es una gran cadena, como les decía antes, o el Lion Sands, o el Ivory Lodge, depende. Ustedes ven, por ejemplo, bueno, acá tienen, son las cabañas dentro de un lodge con sus propias piscinas privadas, o aquí tienen para ver el río, para descansar, para dormir una hermosa siesta, o inclusive en esta foto aquí en la parte izquierda inferior, para pasar la noche afuera. ¿Cómo es esto? Son unas plataformas.
les sirven la cena y ustedes pueden dormir a la luz de la luna y de las estrellas. No me digan que esto no es sumamente romántico. Ah, y les aclaro, le dan un timbre para que ustedes, ante cualquier ruido, sonido raro que escuche, llamen y los vayan a atender. Pero siempre tienen que tener plena seguridad que todos estos lodges, los camps, se alojen donde se alojen, todas las medidas de seguridad son muy, pero muy importantes, las que han tomado, y realmente no hay ningún tipo de accidente. Les cuento que es bárbaro quizás estar en la mitad de la noche, despertarse por los ruidos, y lo que pasa es que hay, no sé, un grupo de elefantes comiendo. Los grupos de elefantes cuando comen destrozan los árboles, entonces el ruido de cómo comen los elefantes nos llama la atención y nos despierta en sí. Otra de las atracciones, más allá, como les decía, para mí la ciudad más bella de toda África, África salvaje o África profunda, es Ciudad del Cabo, Cape Town. Es una ciudad que está sobre la costa, que tiene, por ejemplo, la montaña de la Mesa, de Mountain Table, que se puede subir en estos lindos funiculares. También visitar lo que se llama Cape Point, o el Cabo de Buena Esperanza, desde donde podremos observar el océano Atlántico y el océano Índico. El Waterfront, que es el lugar de sociabilización por excelencia de Ciudad del Cabo, donde se encuentran muchos restaurantes, tiene una gastronomía espectacular, los negocios, hoteles y demás, y también la zona de los alrededores, de Stellenbosch, por ejemplo, en este caso, que tienen viñedos, y el vino hoy por hoy de Sudáfrica, ustedes lo habrán visto, no hay hoteles a nivel internacional o cruceros o demás donde no mencionen o no nos encontremos en la carta con los vinos sudafricanos. Es una ciudad bellísima. Yo recuerdo cuando aquí llegaba Malaysian Airlines, ¿se acuerdan? Hace varios años atrás, salía de Buenos Aires y la primera parada era en Ciudad del Cabo. Como se llegaba tipo 7 de la mañana, si uno tenía la suerte de estar del lado de las ventanillas, que cuando se aterrizaba en Ciudad del Cabo, se tenía una vista espectacular de lo que es la ciudad. Realmente muy, pero muy linda en todos sus aspectos y para disfrutarla al máximo. Y desde acá, desde Ciudad del Cabo, nos podemos también dirigir para hacer lo que es la ruta Jardín. Es una ruta paisajística, es una ruta donde vamos a estar 2, 3 días, se puede hacer en auto, se puede hacer en tour, se sale desde Ciudad del Cabo y llega hasta Nizhna o hasta Port Elizabeth. Estos simpáticos avestruces es porque está la ciudad de Oudtshoorn, que es la capital de los avestruces. Tenemos para ver también lo que son las cuevas del Cango, y por último toda una serie de bosques y demás que está, Tikizama, que está cerca de lo que es Nizhna, que también son muy bonitos. Pero acá, más que nada, insisto, es una muy interesante ruta paisajística para poder recorrer. Bueno, y esto sería la perlita, ya el broche de oro de cualquier viaje por todas estas tierras africanas, que es tomar un tren, el RoboRail, que durante 3 días nos va a transportar desde Pretoria, una de las capitales de Sudáfrica, hasta las Cataratas Victoria. Cuando vimos el mapa de Kenia, Tanzania, Uganda, hay un gran lago allá en el norte, o en el este, mejor dicho, que se llama el lago Victoria. No confundir con las Cataratas Victoria. Es el lago Victoria, ese gran lago, tiene como límite a Kenia, a Tanzania y Uganda. Acá estamos hablando de las Cataratas Victoria, y que ahora ya vamos a ver que son otros países donde cruzan. ¿Cómo es la vida arriba de estos trenes de lujo? Yo les soy sincera, no dejen de tenerlo.
no dejen de tener esta experiencia. Estos trenes de lujo no solamente existen en esta zona, sino que tenemos acá uno mucho más cerca, en Perú hay varios, van de Arequipa hasta Cusco, o también hay uno de ellos que va por el día hasta Machu Picchu. Es como si fuera un crucero de lujo, pero sobre ruedas. En él vamos a tener todas las comidas incluidas, vamos a tener charlas, siempre hay un piano bar, por la tarde se sirven muy ricos drinks, y uno se siente como si viviera en la época victoriana. Es decir, una experiencia única para coronar un viaje por las tierras africanas. Y acá llegamos a las cataratas Victoria. Las cataratas Victoria tienen 2 kilómetros de largo y están entre Zambia y Zimbabue. Es decir, por eso decía, cataratas Victoria es aquí, lago Victoria más al norte y al este. ¿Cómo conoceremos estas cataratas? Bueno, nos acercaremos a ella, podemos tomar vuelo en helicóptero, podemos hacer al atardecer un hermoso paseo en barco por el río Zambezi. Son quizás no tan espectaculares como las nuestras, no me gusta mucho hacer las comparaciones, pero bueno, son cataratas muy importantes y dignas de verse, y está ahí cerquita de la zona de Sudáfrica en sí. Y también desde las cataratas, uno casi siempre se aloja durante 2 o 3 noches, entonces uno de esos días es para visitar, lo puede hacer para ir y volver en el día, el Parque Nacional de Chobe, que ya no se encuentra en estos países, sino que se encuentra en Botsuana. E iremos en este tipo de vehículos, volveremos a ver los animales y también haremos un safari acuático, como acá con este gran personaje, cerquita de lo que es el crucero que nos está llevando por toda esta área. Bueno, ustedes dirán, hemos hecho así un salpicado total de países. No es aconsejable que uno esté haciendo todos estos países. Obviamente, queríamos nada más que mostrarle a ustedes las características más importantes de los parques nacionales, y uno puede, cuando lo está organizando, mezclar un país con otro, mezclar 2 países, mezclar 3 países, es decir, ver cuáles son sus expectativas, qué es lo que más le gustaría ver y poderlos combinar de la mejor manera. 2 detalles más, que ya sería para otra charla, el tema de las playas, se puede combinar muy bien con playas, ya sea con Zanzíbar, con Seychelles o con Mauritius. Y además también se preguntarán, ¿este viaje es para mí? Es para todos. A ver, muy interesante para hacer entre amigas, un viaje distinto. No vamos a estar solamente visitando, no vamos a visitar museos, no vamos a hacer tanto shopping, aunque me acuerdo que cuando lo hice con mi cuñada Susana y mi amiga Marta, llegábamos a los lodges y lo primero que hacíamos era ir a ver las boutiques de los lodges y qué nos ofrecían, y siempre encontrábamos algo lindo. Además, desde mi primer viaje a esta zona de África, todavía tengo las pulseras, los anillos, los collares, todas estas cosas que aquí cuestan fortuna y que allá los conseguimos por muy buenos precios. Bueno, pero sigo. Es importante entonces que puedan hacerlo en grupos de amigas. Es muy importante para hacer en familia. Tienen chicos adolescentes, van a convivir todo el día. Nadie va a querer salir por la noche. Van a hacer realmente vida de familia y conocer un mundo completamente diferente al que estamos acostumbrados. Los abuelos, para que lleven a sus nietos, excelente, una experiencia única, nunca se la van a olvidar. Y también para mieleros con todos estos lugares tan románticos que les he ido mostrando. Es decir, África es para todos y responde a todos los presupuestos, desde los más sencillos hasta los más sofisticados. Así que, bueno, yo ahora solamente me queda decirle Hakuna Matata, que en Swahili quiere decir no hay problema. Realmente tendríamos que estar diciendo en estas épocas Hakuna Matata varias veces al día para estar con mayor tranquilidad.
Les agradezco a todos y no sé si habrá alguna pregunta, algún comentario. Estoy dispuesta a que charlemos sobre el tema. Sí, Susana, Daniela, hay una pregunta. ¿En Kenia y Tanzania los lodge pueden tener Wi-Fi? Sí, por supuesto. Sí. Tienen el Wi-Fi. A veces no es gratuito, pero tienen acceso. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Susi, soy Belén de Lucci. Bueno, hola, Belén. Sí, bueno, más que nada compartir a todos los oyentes que tuvimos la oportunidad de ir con mi familia, con mi esposo y mis hijos, siempre bajo la mirada atenta y las sugerencias de Susana y de su equipo, primero a Sudáfrica. Y quedamos tan encantados y enamorados que fuimos al año siguiente a Kenia y Tanzania. Realmente fue para mi familia y para mí una de las mejores cosas que nos ha pasado en la vida. Así que lo comparto para que se animen. Gracias. Muchas gracias, Belén. Sé que se han enamorado de África y la verdad es que a nosotros eso nos recompensa todo nuestro trabajo y nos gratifica muchísimo. Así que muchísimas gracias. Bueno, hay una pregunta más sobre la documentación. La documentación, bueno, por supuesto, lo que es el pasaporte, hay países que se necesitan visa, hay otros países que no, hay visas que se hacen en el momento uno que va a ingresar, es decir, todo el tema de visas y demás es específico en el momento que se concreta el viaje. También les voy a comentar algo sobre las vacunas, que viene un poco de la mano con lo que es la documentación. La vacuna nosotros siempre tenemos que llevar, y esto se los aconsejo en todos los casos, llevar la vacuna de fiebre, el certificado de fiebre amarilla. No porque ellos estén con problemas, sino porque nosotros estamos dentro de los protocolos mundiales como un país que tiene fiebre amarilla. Y después el otro tema es el tema de la malaria. El tema de la malaria no tiene vacuna, solamente se van tomando unas pastillas con quinina, y eso va dependiendo del momento que viajemos. Si viajamos cerca de la época de lluvias, si no viajamos cerca de la época de lluvias, muchas veces uno llega, pregunta y le van dando la dosis más adecuada para ese momento. Pero es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. En Sudáfrica existen algunas reservas, por ejemplo la reserva de Pilanesberg, que está a tan solo 2 horas de Johannesburgo, que es libre de malaria. O sea que también si van con chiquitos o si van no sé, gente que no quiere llegar a tomar ningún tipo de medicación, se puede buscar un lugar que son las reservas justamente libre de malaria. Hay otra pregunta, ¿qué comidas y bebidas son más recomendables en estos circuitos? Bueno, dentro de lo que es los lodges vamos a tener toda comida internacional. Obviamente que la comida internacional va a depender su calidad, dependiendo también, va a ser mucho más sofisticada en los lodges más caros y más sencilla en los otros. Pero las comidas son así, casi siempre lo que es el desayuno y el almuerzo es en base a buffet, tipo buffet, y luego durante la noche es semicarta. Es decir, no hay ningún inconveniente con el tema de comida. Ustedes se van a encontrar con miles y miles y miles de viajeros de todo el mundo, y entonces, bueno, han ido adecuando todas las comidas a lo que es un gusto internacional en sí. Lo que yo sí le digo que si pasan por Sudáfrica, disfruten, le podemos pasar, recomendar algunos restaurantes muy gourmet, porque tanto en lo que es la parte gastronómica como en los vinos se están destacando muy especialmente. Bien, por último, están preguntando cómo hacer para obtener la grabación de la charla. Bueno, la charla esta la vamos a subir a YouTube en los próximos días, así que la van a tener ahí vigente para poder verla y escucharla. Bueno, la última pregunta, ¿hay salidas organizadas? Preguntan si hay salidas organizadas.
Sí, hay salidas grupales organizadas. Bueno, ahora estamos en toda una reestructuración para lo que es el 2021, aunque hoy ya recibimos noticias que en Tanzania ya se están comenzando a reanudar todos los circuitos, todos los safaris. Pero les cuento, pueden ser salidas en grupo, que salgan directamente desde aquí de Argentina, o pueden ser salidas en forma individual. A veces, si por ejemplo es una familia, conviene más hacerlo en forma privada, porque ya le quedaría directamente, por ejemplo, el vehículo 4x4 para la familia. Son 4 o son 6 personas, prácticamente la diferencia de precios es muy, muy pequeña, y ya sería el vehículo para ellos solos. Personas que van de a 2 o van solas, hay salidas regulares de los distintos safaris en determinados días de la semana. O sea que se puede hacer de todas las formas posibles. Susana. ¿Sí? ¿Puede ir mi hermano? Hola, ¿cómo estás? Tu hermanito puede ir, sí. Puede ir. Es un poco pequeño porque tiene 2. Tiene 2 años, pero bueno, sí, puede ir. Decime. Nos gustó mucho la charla. Has logrado capturar la atención de Nuray toda la charla. Mirá, Nuray, decile a tu abuela que te lo regale para el próximo cumpleaños, y van los 6, con la abuela y el abuelo. No, vamos todos, vamos todos. Vamos todos. Van todos, van todos. Tengo una abuela Mania, una abuela Bonnie, una abuela Mari. Chao, gracias. Chao. Les cuento a todos que Nuray es la nieta de mi contadora, así que por eso es que le estoy ofreciendo que viajen todos juntos. Chao. ¿Tenemos más preguntas? No veo más preguntas, Susana. Bueno, Muchos entonces, queridos amigos, a todos, la verdad que ha sido muy grato estar en este momento con ustedes, aunque sea virtualmente. Espero que ustedes también lo hayan pasado bien. Y Hakuna Matata. Ya vendrán.